vamos a ver la elaboración de las leyes. De esto viene muy poquito en la Constitución, concretamente en el artículo 90 de la Constitución, pero ahí casi habla ya de la última fase de la elaboración de las leyes, que es la aprobación en el Senado. Y para el resto hay que ir al reglamento del Congreso, al reglamento del Senado, incluso vienen algunas cosas en la ley del Gobierno. Así que aquí he hecho un pequeño resumen de lo que sería la elaboración de las leyes, cogiendo un poquito de la Constitución, reglamento del Congreso, reglamento del Senado y un poquito de la ley del Gobierno. No hace falta que vayáis ni al reglamento del Congreso ni al reglamento del Senado para ampliar ni nada. Con esto sería suficiente. Vamos a ver dos partes, la iniciativa, es decir, dependiendo de quién parte la iniciativa de hacer una ley, la vamos a llamar de una manera u otra, y luego la tramitación, que la tramitación es bastante parecida la del proyecto de ley y la de la proposición de ley, que son las dos formas de iniciar la elaboración de una norma. Empezamos con la iniciativa. Si la iniciativa de hacer una ley parte del Gobierno, estamos ante un proyecto de ley. Y si la iniciativa parte del Congreso, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de la iniciativa legislativa popular con esas 500.000 firmas, estaríamos ante una proposición de ley. Así que la diferencia de nombre viene de que la iniciativa es diferente. La iniciativa es del Gobierno, pues tenemos un proyecto de ley. Que la iniciativa es del Congreso, Senado, Asambleas o la iniciativa legislativa popular, estamos ante una proposición de ley. En el caso del proyecto de ley, ¿de dónde viene ese texto que se presenta en el Congreso y que llamamos proyecto de ley? Pues viene de un procedimiento de elaboración previa. Eso sería el punto de partida de un proyecto de ley. Primero vamos al ministerio o ministerios interesados en elaborar el proyecto de ley. En ese ministerio o ministerios, porque pueden ser asuntos en los que colaboran varios ministerios, se va a elaborar el anteproyecto o anteproyecto de ley. Ese anteproyecto, que es como una especie de borrador de lo que les gustaría que fuera la norma, va acompañado de una memoria de estudios, informes sobre la necesidad u oportunidad de la norma, es decir, una documentación para justificar por qué se necesita aprobar esta norma. También se acompaña un informe de cómo va a impactar esta norma en las cuestiones de género, si va a ayudar a favorecer que no haya desigualdades de género. Y luego también hay que acompañar una memoria económica que contenga la estimación del coste que va a dar lugar la ejecución de esta norma. Las normas suponen gastar dinero para su ejecución, lógicamente, porque se va a tener que invertir, se va a tener que crear órganos de control o órganos nuevos para poder implantar la norma, así que la norma va a tener unos costes que se tienen que reflejar en esa memoria económica. Cuando ya se ha elaborado el anteproyecto, se informa por la Secretaría o Secretarías Generales Técnicas del Ministerio. Esto es un órgano que está dentro del Ministerio, que se dice que informa, que quiere decir que lo va a revisar para ver si está técnicamente correcta la norma. Hay cosas muy básicas en las normas que hay que respetar. Hay que respetar las previsiones constitucionales. Hay que respetar que pueda ser una materia que se regule por este órgano, o sea, que se pueda regular por el Gobierno, que no sea una materia que se tenga que aprobar necesariamente en una norma que de otra procedencia, por ejemplo, una norma aprobada directamente en el Congreso. Y hay que respetar todas las previsiones sobre las instrucciones de cómo se hace una norma. El ministro o ministros que lo hayan propuesto lo elevan al Consejo de Ministros por si tienen que cumplirse además trámites añadidos, realizar consultas a algún órgano, pedir algún informe, porque para determinadas normas se exigen informes de determinados organismos o instituciones que habría que aportar. Y luego, ya cumplidos los trámites anteriores, se aprueba en el Consejo de Ministros. Cuando ya tenemos el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros,
hay que acompañar una exposición de motivos en donde se hace un resumen de por qué se va a hacer esa norma, cuál es la finalidad, los objetivos que se persiguen y los antecedentes necesarios, es decir, una recopilación de toda la documentación, y se señalan cosas importantes como, por ejemplo, qué normativa existe ya sobre ese asunto y por qué esta nueva norma no va a contradecir ni solaparse con la normativa anterior. Esta parte es importante cuando se aporta en la documentación porque ya tenemos bastantes normas sobre muchas cosas y en ocasiones se solapan normas que están regulando lo mismo, la misma materia, pero a veces se contradicen. Así que todos los antecedentes, todo lo que ya se ha hecho normativamente sobre esa materia, hay que señalarlo. Los proyectos de ley gozan de preferencia en la tramitación parlamentaria respecto al resto de iniciativas. Es decir, si entra un proyecto de ley a la vez con una proposición de ley en la mesa del Congreso, tiene preferencia para su tramitación el proyecto de ley del Gobierno. Pasamos al segundo tipo de iniciativa. Cuando la iniciativa viene del Congreso, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de la Iniciativa Legislativa Popular, estamos ante una proposición de ley. Tanto en el Congreso como en el Senado, la iniciativa ha de ser presentada por un grupo parlamentario o 15 diputados en el Congreso o 25 senadores en el Senado. Y pasamos ahora a la tramitación. En realidad lo que viene en la Constitución, que es el artículo 90, es esta parte de aquí, de la tramitación, que dice que el texto procedente del Congreso pasa al Senado. Y toda esta parte que viene aquí sería la parte que viene en el artículo 90. Pero claro, faltaría toda esta parte de aquí, de cuando se presenta el texto en la mesa del Congreso y la fase de enmiendas, que eso lo podemos encontrar en el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado. Así que vamos a ver ahora cómo se tramita. Presentado el texto en la mesa del Congreso, porque la iniciativa, tanto la proposición de ley como el proyecto de ley, hay que presentarlo a la mesa del Congreso, que es ese órgano que ya conocéis. Si se trata de una proposición de ley, antes de pasar a la tramitación normal, se ordena su publicación y se remite al Gobierno para que manifieste su criterio y analice si supone un aumento o disminución de los créditos presupuestarios y su conformidad al respecto. Es decir, tenemos una proposición de ley que, como cualquier norma, va a implicar gastos. Entonces el Gobierno lo que hace es analizar si va a poder hacer frente a los gastos que implica aprobar esa proposición de ley. Si transcurridos 30 días el Gobierno no ha expresado oposición, el texto está en condiciones de ser incluido en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. La toma en consideración en realidad es una fase de la tramitación que consiste en un debate similar al debate de la totalidad de los proyectos de ley. Es simplemente un debate. Lo que pasa es que para distinguir que viene del Gobierno, esta proposición de ley se ha remitido al Gobierno, se ha estudiado lo de los créditos y luego estamos en esta fase, le llamamos toma en consideración de la proposición de ley. Pero es igual que cuando se produce el debate de los proyectos de ley. Si en cambio se trata de un proyecto de ley o es una proposición de ley pero ya ha pasado la fase anterior, esta que hemos visto aquí de lo del Gobierno, la mesa ordena la publicación del proyecto, envío del texto a la comisión correspondiente y una apertura de 15 días para presentar enmiendas. Aquí la palabra proyecto se refiere a los dos, proyecto y proposición de ley. Y entramos ya en la fase de presentación de enmiendas. Esto ya se produce en la comisión legislativa. Tipos. Se pueden presentar enmiendas a la totalidad del texto, que eso sería para cargarse el texto presentado por completo porque no se está de acuerdo con nada, o se pueden presentar enmiendas al articulado, o sea, simplemente a artículos concretos, a partes de artículos concretos, proponiendo pues que se añada algo, que se suprima, que se cambie una palabra por otra, que se cambie un plazo, pero sin tener la intención de cargarse el texto al completo. Primer tipo de enmienda, la totalidad del texto, pues se hace debate de la totalidad en el Pleno y se vota. Si se aprueba la enmienda a la totalidad, se devuelve el texto a quien lo presentó, por ejemplo al Gobierno, o se sustituye por un texto alternativo. Imaginaros que se trata de una proposición de ley que se elaboró en el propio Congreso, entonces el propio Congreso podría presentar un texto alternativo.
Si se rechaza enmendar todo el texto, es decir, que en principio no se ve que haya que rechazar el texto al completo, se pasa a analizar posibles enmiendas al articulado. Es decir, hemos dicho, no hace falta alterar todo el texto. Vamos a estudiar bien los artículos y vamos a ver qué queremos enmendar, qué queremos modificar. Se debaten las enmiendas y se votan en la comisión y se elabora un dictamen que se envía a la mesa del Congreso. Y luego ya con ese dictamen que ha elaborado la comisión sobre las enmiendas, se deliberan y aprueban en el pleno del Congreso. Si las enmiendas fuesen solo al articulado, pues se debaten y votan en la comisión directamente, se hace lo mismo lo del dictamen y se deliberan y aprueban en el pleno, ¿vale? Ahí la ley ya como que no repite, porque no repite lo del dictamen, no vuelve a decir todo otra vez desde el principio, porque en realidad el procedimiento sería el mismo que lo que estamos viendo desde donde pone se pasa a analizar las posibles enmiendas del articulado. Esta fase de aquí va a ser igual que si directamente lo que se ha presentado son enmiendas al articulado. Y luego ya tenemos todo esto aprobado, ya el texto va al Senado. Y estaríamos aquí en esta zona que os digo que es del artículo 90 de la Constitución. La tramitación en esta Cámara, o sea, la parte de la tramitación de aprobación de una norma en el Senado, durará como máximo 2 meses o 20 días si el proyecto es urgente. Pasa por trámites similares a los vistos en el Congreso, en el sentido de que pasa a la comisión correspondiente, se presentan enmiendas, paso al pleno, toda esta parte de aquí se produce igual en el Senado que en el Congreso, o sea, vuelve a la comisión, se debate, se vota, se hace dictamen y se pasa a la mesa del Senado. Si no se presentan enmiendas, ese texto que viene del Congreso finaliza la tramitación, porque ya si no, el Senado no quiere cambiar nada, se va a aprobar la norma. Se sanciona y promulga por el Rey en el plazo de 15 días y se publica en el BOE. La norma entra en vigor en el plazo señalado en la propia ley y si no pone nada entra en vigor en 20 días. En cambio, si se presentan enmiendas, pasa al Congreso y si la enmienda presentada por el Senado obtiene mayoría simple en el Congreso, se sanciona y promulga la ley por el Rey por el plazo de 15 días y lo demás todo igual, la publicación y la entrada en vigor. ¿Qué ocurre si el Senado aprueba por mayoría absoluta vetar todo el texto? O sea que aquí el Senado se atreve a rechazar el texto en bloque. Bueno, pues en ese caso se pasa al Congreso y el Congreso tiene dos opciones. O ratifica el texto por mayoría absoluta, es decir, pasa del veto del Senado y logra aprobar la norma por mayoría absoluta, o puede esperar 2 meses y ratificar el texto por mayoría simple. Cuando ya se toma cualquiera de estas dos decisiones, o la ratificación por mayoría absoluta o esperar 2 meses y aprobarlo por mayoría simple, pues ya pasaríamos a la sanción, la promulgación, la publicación y la entrada en vigor, y exactamente igual que en los otros 2 casos que hemos visto aquí. Y con esto daríamos por terminado el tema de elaboración de las normas.